Buenos días. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Hoy voy a compartir la segunda parte del tema de hace 8 días, que se trató un pequeño mandamiento, pero grande a la vez. Y el mandamiento es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hoy voy a hablar acerca de cumpliendo el mandamiento. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que estamos cumpliendo el mandamiento de ir y predicar? ¿Qué involucra el ir y predicar? Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Romanos 10, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Le voy a pedir que me siga allí con su vista, en su Biblia. Dice Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Piensa el razonamiento de Pablo, ¿sí? Tienen que ir enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Enviar está en el corazón de Dios. Dios envió a su Hijo, dice la Biblia. Y una vez que vino el Hijo, murió por nosotros, nos dejó su evangelio y nos dejó el mandato de ir y predicar a todas las naciones. Necesitamos nosotros obedecer este mandamiento, y Casa de Oración está comprometida a cumplir la parte que le corresponde. Nosotros debemos hacer nuestra parte como una congregación local y hacer lo que nos corresponde, porque necesitamos ir, necesitamos enviar, y enviar es parte del ir, ¿sí? Ahora bien, aquí surge, me voy a meter así de lleno en el tema. Para cumplir el mandamiento de ir a predicar, ¿qué involucra? ¿Qué está alrededor de ese mandamiento? Bueno, ¿cuál es el plan? La pregunta sería, ¿cuál es el plan que diseñó Dios para que nosotros pudiéramos cumplir el mandamiento de ir? Porque al ir y al enviar se entiende de que se necesitan finanzas, recursos económicos. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Entonces Dios diseñó para la iglesia, para que su pueblo cumpla la gran comisión que se conoce, diseñó que la gente diera sus diezmos y sus ofrendas. Entonces las ofrendas del pueblo, los diezmos del pueblo. Solo se necesita el mínimo sentido común, para entender que se necesitan recursos financieros para hacer la obra de Dios. No se necesita tener mucho discernimiento. Todos aquí entendemos que cuesta hacer la obra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos tienen el mínimo sentido común? Pues todos. No hay uno solo que no lo tenga. El administrador me decía, pastor, este bimestre de luz pagamos de las 3 instalaciones que tenemos, se pagaron casi 45,000 pesos de luz, nada más de luz. O sea, no nos la regalan. Entonces cualquiera tiene el mínimo sentido común para entender que se requieren los recursos para sostener la obra, pero también para el enviar se necesitan recursos. Cuesta dinero hacer la obra de Dios. Enviar misioneros también cuesta. Todo cuesta en esta vida. Así son las cosas, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, dice la Biblia que cuando él estuvo en Roma, el apóstol San Pablo, dice en Hechos 28,
que él vivió 2 años en una casa alquilada. La pregunta es, ¿quién pagó el alquiler? Pues la gente que se reunía ahí donde Pablo les enseñaba la palabra de Dios. El problema con ese asunto del dinero, de lo que el cristiano da para el sostenimiento de la obra, uno de los grandes problemas de hoy es que ahorita hay una reacción adversa por el abuso que algunos, desgraciadamente, algunos han hecho con la fe. Se han enriquecido, le han sacado el dinero a la gente, han robado a la gente para enriquecerse ellos. Eso ha provocado una reacción que se las voy a describir. La gente, cuando se da cuenta que los timaron, que los engañaron, que les quitaron sus casas con engaños, ¿verdad? Abusando de la fe, torciendo las escrituras, y un momento dado se dan cuenta que abusaron de su fe y que los engañaron. Entonces ellos toman una reacción cuando oyen, cuando por ejemplo vienen aquí y dicen que el evangelio es gratuito, y dicen, no, sí, así debe de ser, y estamos conscientes que así debe de ser, ¿sí o no? Dad de gracia lo que recibimos de gracia. O sea, no se cobra por enseñar la palabra de Dios, no se cobran por orar por los enfermos, no se cobra cuando alguien se casa, no se le cobra, no se cobra cuando alguien necesita una sanidad y oramos y el Señor lo sana, eso no se cobra. Y estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? Pero entonces no saben ubicar las cosas y dicen, no, pues gloria a Dios, entonces ya no voy a dar, pues todo es por gracia. Pero no, ahora hay que volver a ubicarnos en lo objetivo. Lo objetivo es lo que dice la Biblia, hermanos, que Dios nos dice que demos para su obra. Entonces, el abuso en el asunto del dinero, pónganme atención, no elimina ni anula la verdad de la palabra de Dios, que dice y nos enseña a ser generosos de corazón y a dar, no la anula. Entonces no nos vamos a ir a los extremos, tenemos que tener un equilibrio, porque los extremos son malos. Déjeme hacerle una analogía, a manera de ilustrarle, mejor dicho, ¿qué es lo que hacemos realmente cuando damos para la obra? Permítame hacerle esta ilustración o esta analogía. Mire, todos nosotros, todos ustedes, los que tienen su trabajo, unos utilizan su fuerza física para hacerlo, ¿cierto? Puede ser un plomero, puede ser un albañil, qué sé yo. Otros utilizan su fuerza intelectual, sus conocimientos que han adquirido, y los ponen en práctica. Utilizan su tiempo, mínimo 8 horas, pero en los traslados ya son 10 horas. Entonces están ustedes invirtiendo y dando su tiempo, su fuerza física, su fuerza espiritual, algunos su fuerza intelectual, todos invertimos. Ahora llega el fin del mes o la quincena. ¿Qué es lo que recibes tú como pago? ¿Qué reciben? ¿O hay alguno aquí que trabaja sin salario? O sea, que dice, yo voy a trabajar para Televisa y que no me paguen, gloria a Dios, el Señor me paga. No hay uno solo. Ok, ¿qué recibes entonces cada quincena? Díganlo fuerte. Dinero. Recibes dinero. Ahora, ese dinero, ¿qué representa? Toda la inversión que tú hiciste de tu tiempo, tus fuerzas, tu intelecto, tu sabiduría, tus conocimientos. Entonces, ese dinero representa ¿qué? Vida, tu vida invertida. Y a cambio de lo que tú hiciste de tu trabajo, recibiste dinero. Ahora, tú recibes tu quincena, vas al mercado, compras fruta, compras provisiones y les das a tus hijos. Pregunta, ¿qué les estás dando en realidad a tus hijos?
comida, frijoles, arroz, tortillas, o les estás dando parte de tu vida? En el sentido espiritual y profundo, les estás dando tu propia vida. ¿Sí o no? Ok. Está un vecino ahí, una familia que perdió el trabajo, tú te diste cuenta, no tienen para comer. Entonces tú hablas con tu esposa y le dices, ¿qué te parece si le damos de lo que tenemos y le damos una parte de la despensa? Claro que sí, vamos. Y tú se la entregas. ¿Qué le estás dando al vecino? ¿1 kilo de arroz y 1 litro de aceite? ¿O le estás dando parte de tu vida? Ahora, cuando ustedes vienen, nos reunimos como congregación y tú das tus ofrendas, tus diezmos, ¿qué estás dando? Parte de tu vida. Por eso es que es de lo peor que hay dentro de la iglesia cristiana el que roben a la gente y la estafen, porque en realidad le están robando su vida. Por eso es que cuando la gente se da cuenta que la robaron, la engañaron, la estafaron, se sienten frustrados, sienten como que perdieron algo. Claro, perdieron su vida, parte de su vida. Entonces cuando tú das, estás dando parte de tu vida, porque se te dio a cambio dinero. Ahora, ¿para qué sirve ese dinero? Para comprar las cosas elementales de la vida, para usar en las cosas elementales de la vida. Pagas una renta, compras ropa, compras comida, pero no puedes comprar la salvación ni las bendiciones de Dios. Entonces, fíjate, por eso uno de los mandamientos, no robarás, pues implica muchísimo, porque cuando alguien estafa a alguien o le roba, le está robando parte de su vida, de sus fuerzas, de su intelecto, de lo que él se preparó e invirtió para hacer. Ahora viene una pregunta aquí bien importante, porque yo me la hice, y la pregunta es esta: ¿Dios necesita dinero? La respuesta es no. Pero entonces me surgió otra pregunta. Bueno, si Él no necesita dinero, entonces ¿por qué dice que le demos de lo que tenemos? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Porque el dinero representa parte de tu vida. Y al dar de tu dinero para el sostenimiento de la obra, tú estás dando también parte de tu vida, parte de tu esfuerzo. Por eso es que en el cristiano no se concibe la tacañería, ¿entienden? O sea, no va a la par del corazón de Dios, porque Dios fue generoso. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio lo más grande que poseía, que era su Hijo Jesucristo. Fue generoso con nosotros, ¿sí o no? Tan generoso que el mismo Jesús dio su vida por nosotros, pagó en la cruz por nuestros pecados y nos regaló la salvación a los que creemos. Eso se llama generosidad, ¿no es cierto? Pero no podemos comprar los favores de Dios, no podemos comprar las bendiciones de Dios. Son estafadores los que dicen: ¿quiere un milagro grande? Traiga una ofrenda grande. Esos son estafadores, esos son ladrones, porque eso no habla la Biblia que debemos de pagar por las bendiciones de Dios. Pero entonces, ¿cómo está que el Señor sí nos dice que demos de lo que Él nos ha dado? Porque estamos diciendo: te doy parte de mi vida. Aunque tú me diste toda la vida a mí, yo te doy una parte de mi vida. De lo recibido de tu mano, dijo David, ¿qué? Te damos. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje rápido. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Claramente lo dice. Y los 12 iban con él. Ahora bien, recordemos que Jesús le dijo a Pedro, que era pescador, y a Andrés, ¿qué les dijo? Deja tus redes y vente, te voy a hacer pescador de hombres. O sea, te voy a dar otro trabajo. Y dejaron sus redes y lo siguieron. Y así cada uno.
Tomás tenía su actividad, Mateo, todos tenían su actividad propia por medio de la cual ellos invertían sus fuerzas, su conocimiento, sus habilidades, y de ahí ellos obtenían dinero para sostenerse para la vida cotidiana. Y el Señor les dice: dejen todo y síganme. Entonces ellos, dejando sus redes y sus actividades, lo siguieron. ¿Por qué? Porque Él los estaba llamando a predicar el Evangelio, que es lo que estaban haciendo aquí. Ahora fíjense el versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Cuántos han sido sanados de espíritus malos? Pues un buen número aquí. Y de enfermedades. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún beneficio de una sanidad de alguna enfermedad? Muchos de ustedes. ¿Cuántos han recibido algún milagro de Dios? Esos se llaman beneficios de Dios, que son por gracia. Él no cobra por darnos todas las bendiciones, son gratuitas. Entonces estas mujeres habían recibido liberación, sanidad. Llama a una María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, imagínate. Versículo 3, Juana, otra mujer que había recibido bendiciones de Dios. Mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas. Bueno, a mí me llama la atención, ¿por qué menciona puras mujeres? Dice que estas muchas mujeres, todas las que nombra allí, le servían. ¿Cómo le servían? ¿Cómo lee allí? De sus bienes. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así este versículo: estas mujeres y otras muchas ayudaban con su dinero a Jesús y sus discípulos. La versión moderna dice: estas mujeres contribuían con su dinero a suplir las necesidades de Jesús y sus discípulos. A mí siempre me llamó la atención por qué menciona mujeres dando. Es que me he dado cuenta a través de los años, las mujeres son más generosas que los hombres. Y claro, los varones solemos decir: es que a ellos no les cuesta ganar el dinero, a nosotros sí. Pero como sea, aquí se ven unas mujeres que servían al Señor y le daban para suplir sus necesidades materiales. Pero aquí me surgió otra pregunta. Jesús salió a predicar el Evangelio y fue sostenido en las cosas materiales por estas mujeres. Mi pregunta es: ¿por qué permitió esto Jesús? ¿Qué acaso Jesús no podía multiplicar los peces? ¿Qué acaso no podía multiplicar los panes? Oiga, pues lo hizo a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué todos los días no podía haber hecho un milagro y su sanguichito de pescado? A ver, tráiganme un pedazo de pescado y ¡ah!, multiplicar milagrosamente. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Entonces mi pregunta es: ¿pero entonces por qué Él permitió que estas mujeres pudieran hacer milagros y sostenerse y hacer que apareciera ropa nueva? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Él permitió que la gente le diera a Él y a sus discípulos para las cosas cotidianas? ¿Saben por qué? Porque Él sabía que nosotros, los seres humanos, también necesitamos no comprar las bendiciones de Dios, pero tenemos que saber también corresponder como estas mujeres. ¿Se fijan que Jesús no les prohibió que le dieran? No. Tan así fue que Jesús tuvo que nombrar de entre sus discípulos a un tesorero, a Judas, que metió la mano en el tesoro. Ese es otro asunto. La gente les daba, para los que creían en el Evangelio, como eran judíos, ellos ya conocían la dinámica. Sabían que había que aportar para el sostenimiento del templo en el Antiguo Testamento. Vienen y viene el Mesías, lo reconocen, se postran delante de él, saben que tiene que predicar, saben que Pedro era pescador, saben que él había dejado junto con nosotros su actividad cotidiana por medio de la cual recibían su sustento. Pues a ellos no se les tenía que enseñar, ellos ya estaban enseñados, pero nosotros los gentiles se nos tiene que enseñar, o sea, los no judíos.
Y Pablo enseñó precisamente, tuvo que hacerlo con los corintios. Entonces, Jesús recibía las ofrendas. Una vez dice que estaba parado en el templo Jesús junto al arca de las ofrendas. ¿Se acuerda ese pasaje en el Evangelio? Y una viuda muy pobre dice que muchos daban de lo que les sobraba. Jesús no lo estaba criticando eso. Muchos daban de lo que les sobraba. Pero dice que, y él estaba así viendo lo que echaban, estaba junto al arca de las ofrendas. Y llegó una viuda que puso 2 monedas haga cuenta, 2 moneditas de 10 centavos, equivalente el día de hoy. Pues ¿qué son 2 monedas de 10 centavos? Nada. Pero dice la Biblia que esta mujer viuda, no tenía quien la sostuviera, echó 2 blancas, que era la moneda de menor valor. Y les dijo, ¡ey, ey! Llamó la atención de todos y les dijo, muchos de vosotros dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer echó todo lo que tenía. Ella dio más que aquellos que habían dado de lo que les sobraba, porque ella echó todo su sustento. Entonces el Señor se fija si damos y en la proporción que damos también. Y Pablo lo dijo a los corintios: el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Esa es una verdad. El gran problema, repito, es el abuso de todos esos ladrones metidos en la iglesia. Pero eso no anula la verdad de lo que hoy estamos hablando. ¿Seguimos? ¿Me están siguiendo? Ok. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1. 1 de Corintios 9, 1. Porque ahí hay un pasaje, este es un pasaje muy interesante. Pablo se encontraba con el problema, que es de lo que yo les quiero enseñar ahora, recordarlo, etcétera, para que estemos entendidos en el tema. ¿Cuál era el problema? Él tenía una encomienda, ve y predica, Pablo, y él hizo 4 viajes misioneros, pero cuando entró al barco le cobraban el pasaje. ¿Quién tuvo que pagar? Los cristianos tuvieron que aportar para que él pagara su pasaje. Cualquiera entiende eso, no hay necesidad de dar mayor explicación. Ahora, él se encontró con que los corintios, quienes habían recibido el evangelio, no estaban correspondiendo, no estaban entendiendo su parte que le correspondía. Y este es el asunto a tratar en 1 Corintios 9. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, sí, vamos a leer. Pablo dice, ¿no soy apóstol? Era evidente que sí era. Pregunta número 2, ¿no soy libre? Aquí la palabra libre en el griego significa exento. O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿yo estoy exento de cuidados y privilegios como un apóstol? O sea, yo no tengo derecho, estoy exento de que se me dé lo material. Sigue preguntando. Número 3, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Esta era una prueba de su apostolado. Pregunta número 4, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ¿ustedes no son el fruto de mi trabajo como ministro? Era, pues sí. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es como si yo les dijera, si para algunos yo no soy su pastor, o para algunos yo no valgo nada y soy menos que nada, bueno, yo les diría, si para algunos no soy pastor, yo les digo a ustedes, para vosotros ciertamente lo soy. Soy su pastor. Y ustedes son el resultado de 31 años de iniciar esta congregación y de predicar el evangelio, con 121 congregaciones en 11 países del mundo. Eso es el resultado, ¿entienden? Pero ¿de dónde salieron los recursos
para iniciar muchas de las congregaciones que hoy son casa de oración. ¿De dónde salieron los recursos? De aquí, de ustedes. O sea, sus vidas están invertidas en otras vidas. ¿Nunca habían pensado eso? Bueno, para que empiecen a pensar. Tal vez no todos son enviados, pero ustedes hacen su parte. Yo le doy gracias a Dios porque esta congregación ha sido una congregación generosa. Y su participación está visible en muchos países. Interesante, ¿no? Pero de cuando en cuando es bueno enseñar esto o traerlo a la memoria, porque a veces puede pasar que se nos olvide y dejemos de corresponder, no pagar, sino corresponder y cumplir nuestra parte en el ir y predicar, porque ciertamente no todos son enviados, pero ¿qué con los que enviamos? Sigo leyendo. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Por qué dice Pablo los que me acusan? Porque lo estaban acusando falsos apóstoles, diciéndole a los corintios que Pablo en realidad lo que quería era el dinero de ellos, pero era al revés. Y los corintios no fueron sabios, porque su mezquindad los orilló a eso. Es más fácil creer la mentira que la verdad. Es un fenómeno que se da. No sé por qué. Será por nuestra naturaleza humana, que es más fácil creer la mentira que la verdad. Ahora, Pablo era un genuino apóstol, sin duda, pero se habían introducido a la iglesia algunos que se hacían pasar por apóstoles, pero ellos eran los que en realidad querían el dinero y los bienes de los hermanos. Por eso Pablo les escribió y les dijo a los corintios: esos falsos apóstoles buscan lo vuestro, no a vosotros. Dice, pero yo no. A mí, aunque no me den un centavo, yo les voy a predicar el evangelio. Entonces dice, contra los que me acusan de que no era un verdadero apóstol, esta es mi defensa. Versículo 4. Pregunta, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O estoy exento de estas cosas? Fíjate, está hablando de lo elemental, de lo terrenal, de lo que todo mundo hace. Comer, beber, vivir bajo un techo, descansar, mandar a sus hijos a la escuela, pagar la colegiatura, pagar el taxi, pagar el tren, pagar la gasolina, de lo elemental, ¿sí? Y Pablo les dice, a ver, y apela al mínimo de su sentido común. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? La respuesta es no. Bueno, pues sí tiene derecho. En el versículo 4 dice, sigue diciendo, en el 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, nosotros no podemos tener esto. Miren lo que dice la versión en lenguaje sencillo. Dice, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos de predicar el evangelio? ¿O acaso Bernabé y yo no podemos traer a nuestra esposa que nos acompañe en nuestros viajes y que sus gastos sean cubiertos? Así dice una versión interesante, ¿no? Pues así lo hace Pedro, así lo hacen los otros apóstoles y también los hermanos de Jesús. Así lo hacen, llevan a su esposa y bueno, genera gasto porque también come. Ahora, ¿quién pagaba todos esos gastos que generaba que los otros apóstoles, incluyendo Pedro, llevaran a su esposa en las giras misioneras? ¿Quién sufragaba esos gastos? ¿Alguien que tenga el mínimo de sentido común me puede decir? La gente, los cristianos. Pero a Pablo lo atacaban. Entonces decían, yo no, pero pues, ¿por qué? ¿Qué les hice yo? Yo tengo derecho también.
Sigue diciendo en el versículo 6, ¿verdad? Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En la versión lenguaje sencillo, el versículo 6 se lee así: ¿o acaso solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar en otras cosas para tener nuestro sustento material para vivir y no recibir de ustedes nuestro sustento material? Versículo 7, perdón. En el versículo 7 y 8 y 9, bueno, hasta el 10, Pablo hace por lo menos 7 preguntas, que son, en realidad son afirmaciones hechas por medio de preguntas. Es una manera de expresión. Pero Pablo utiliza un razonamiento muy sencillo. Yo diría un razonamiento muy lógico, hablando espiritualmente, porque hay una lógica espiritual también. Por ejemplo, hay una lógica espiritual: el que siembra escasamente, escasamente segará. Porque en la lógica natural también es verdad, ¿cierto? Tú siembras 3 granos de maíz y 3 plantitas de maíz, 3 espigas. Siembra 1000 granos de maíz, 1000 espigas. Esa es una lógica en el mundo material y en el mundo espiritual también. Ok, seguimos. Pablo utiliza pues este razonamiento de analogías, toma analogías de la vida cotidiana para seguir respondiendo a los que le acusaban de que él estaba abusando. Y entonces, ¿de qué se trata pues, Corintios? ¿No han entendido de qué se trata predicar el evangelio? Pues yo estoy dedicado en cuerpo, alma y espíritu, en otras palabras. Eso lo decía Pablo. Leamos pues versículo 7. La primera pregunta dice: a ver, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién se enreda en el ejército y cubre sus propios gastos? ¿Habrá algún soldado que haga eso? No. Ahora, ¿quién le paga a los soldados? El gobierno. Pero ¿quién le da al gobierno el dinero? Ay, mire que hoy traemos unas revelaciones bien profundas, pero unas revelaciones que mire, la verdad es de lo más básico y fundamental y simple, pero a algunos todavía no les entra. Tan simples, no sean tan simples algunos. Me refiero a los que me están oyendo, sí, porque los de aquí tienen bien su discernidor. Ok, por medio de los impuestos, los diputados y los senadores, que se roben todo, esa es otra cosa, no vamos a hablar de eso. Ellos hacen partidas, tanto para el ejército, tanto para educación, tanto obras públicas, federales, etcétera, y a cada municipio hace lo mismo, sus presidentes, etcétera. Ok, del dinero que damos nosotros, cuando tú pagas un impuesto del IVA, ¿qué le estás dando al gobierno? Parte de tu vida. Ahora, la obligación del gobierno es regresarnos esa parte en un beneficio, en pavimentación, sí. La otra vez le decía a Toño, mira, la única esperanza que tengo, que pavimenten la calle esta de Colón, aquí la lateral de donde estamos, porque siempre parece la luna. Desde que llegamos aquí, tenemos más de 20 años y esa calle es la misma. Parece un pedacito de la luna, unos cráteres impresionantes. Le dije a Toño, la única esperanza que yo tengo de que se pavimente esta callecita es que México se anexe como un estado a los Estados Unidos. Pues ya no hay un hoyito, todo arreglan, porque allá los impuestos se manejan mejor, no se los roban tanto como aquí. Ahora, esos políticos van a dar cuentas delante de Dios, porque nos robaron parte de nuestra vida. Lo mismo es cuando usted trae el dinero a la casa de Dios. Si nosotros no hacemos uso del dinero de manera correcta, Dios nos va a demandar a nosotros. Esto para que lo oigan también muchos pastores. Tenemos que ser diligentes en el uso del dinero, ¿entiende?
Ok, seguimos adelante. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Alguien tiene un árbol de fruta en su casa? ¿Qué tiene usted, por ejemplo? Mandarinas. ¿Quién le gustan las mandarinas? Oye, ¿y comes de mandarinas? No, ¿por qué? No seas abusiva. No, ¿por qué? ¿Con qué derecho? Ay, mira, dices, mío, tengo derecho, pues yo lo planté el arbolito, yo le preparé la tierra, yo le puse abono, yo lo riego constantemente y está creciendo y ya dio las primeras mandarinas y pues comérmelas es una delicia. ¿Es un delito? ¿Es una inmoralidad? Dice Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Porque le reclamaban a él, ay sí, ¿verdad? Ahora ya traes sandalias nuevas. ¿Y qué querías, compadre? ¿Que anduviera descalzo? Es que hay cristianos que tienen una idea tan desentendida, o sea, son tan desentendidos, no tienen el mínimo sentido de la ubicación de las cosas. Y critican a su pastor. No lo digo por ustedes, porque ustedes no critican al pastor, ¿verdad que no? Yo lo sé, ¿a poco creen que no sé? Pero conmigo han venido pastores llorando, así, oiga pastor, ¿cómo es su rebaño? Me dicen, ¿por qué? Dice, mire, el otro día me regalaron unos zapatos y unos hermanos, llegó ahí una comitiva, pastor, queremos que nos dé cuentas de la hacienda, del dinero de la congregación, porque vemos que traen unos zapatos muy lujosos. Ay, Dios mío, tú dices, no puede ser. Aún si los hubiera comprado, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pero yo he descubierto a través de 35, 36 años sirviendo al Señor, he descubierto algo: que los que más critican son los que menos dan. Y como aquí son bien generosos, pues todos sonríen, ¿verdad? Otra pregunta en el versículo 7: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ay, oye, si tú tienes 10 vacas y las ordeñas, pues ¿qué no te tomas toda la leche porque te va a hacer daño, ¿verdad? Pero si participas y te tomas un vaso o un litro, pues dices, ay, qué rica, y nadie te dice nada, pues tú estás trabajando ahí. Versículo 9: digo esto solo como hombre, dice una versión. Lo que digo no es una manera materialista, no lo estoy hablando en una manera en la carne o simplemente materialista. Y luego Pablo hace algo bien interesante, pongan mucha atención. Dice en el versículo 8: digo esto solo como hombre, y luego dice, ¿no dice esto también la ley? A ver, eso es interesantísimo, pongan mucha atención. Hay algunos predicadores que yo les tengo mucho respeto porque son muy buenos pastores, muy buenos predicadores, pero hay un dicho que dice que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Pero siempre hay puntos en los cuales nos podemos equivocar. Y ahorita en internet andan unos videos por ahí de enseñanzas de algunos pastores que a mi juicio son bien intencionados, pero creo que a mi modo de ver están equivocados como plantean. Ellos dicen que como los diezmos eran de la ley, ya no debemos diezmar. Y ponen ahí una lista, te ponen, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por lo tanto los diezmos eran de la ley y ya no debemos de diezmar. Entonces, algunos cristianos faltos de entendimiento y que les viene como anillo al dedo que se les acomoda porque son codos, dicen, no, y qué buena onda, ya no se debe de dar. No, y se lo ponen como anillo al dedo. Y les viene, pero si bien. Dicen, no, pues gloria a Dios, pues ya todo es de gracia. Y no dan ya para el sostenimiento de la obra. Y a mí me llama la atención porque Pablo dice, a ver, ¿qué no dice esto también la ley? ¿Por qué cita la ley si ya él mismo dijo que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, nos rescató de las consecuencias que tenía el haber violado la ley, que era muerte? Pero la ley, rápidamente, la ley estaba dividida en tres
tenía tres áreas. La ley civil. La ley civil tenía que ver con las reglas civiles de respeto a los demás, de si tú, por ejemplo, no podías agredir a nadie porque los jueces te metían había un castigo. Ahí tenemos leyes civiles nosotros que nos rigen en este país. ¿Están de acuerdo con eso? Si tú te pasas un alto, la ley civil te castiga y te manda una multa, y si dices no veo a nadie y te pasas el semáforo, pues ya hay cámaras fotográficas que te toman la cámara y no puedes decir que tú no fuiste, porque ahí se ve tu auto y tus placas. Ok, esos que dicen somos redimidos de la maldición de la ley, ¿significa que las leyes civiles ya no las vamos a observar? Y que Israel ya no iba, ni que los cristianos deben observar las leyes civiles. Por favor, siguen vigentes las leyes civiles, en este caso las de nuestro país. ¿Están de acuerdo, sí o no? Tenemos que respetar los símbolos patrios, tenemos que respetar el Estado de Derecho, tenemos que respetar, porque son leyes que nos rigen. Y no puedo decir pero yo soy cristiano y Cristo me redimió de la maldición de la ley. No. Todos estamos bajo que era, digamos, por decirlo así, la ley terrenal. Pero luego estaba lo que era la ley ceremonial. La ley ceremonial eran todos aquellos rituales, todas aquellas fiestas, la de la Pascua, de los tabernáculos, de Pentecostés, que los judíos celebraban. Todos los rituales que hacían ellos, todos apuntaban hacia Cristo. Todos dirigían hacia Cristo. Venido Cristo, dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, eso era sombra de lo que había de venir. Venido Cristo, la realidad, la ley ceremonial quedó anulada, ya no vigente. Nosotros los cristianos ya no hacemos las fiestas del tabernáculo, las fiestas de esto, las fiestas de aquello, el ritual de aquello, el de más allá. Ya no, porque en Cristo, que es la realidad, se cumplió todo. Pero queda la ley moral. La ley moral tenía que ver con no matarás, no robarás, no calumniarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el dar, hermanos, el dar, el ayudar al desvalido, el ayudar al pobre, es de la ley moral. El sostener la obra de Dios tiene que ver con la ley moral. Por lo tanto, sigue vigente el dar. Algunos dicen, pero no el diezmo, porque dicen, dime un solo versículo donde diga que se deben dar diezmos. Es que ya va implícito, hermanos. ¿Cómo es esto? Se los explico. El cristianismo se derivó del judaísmo. ¿Están conmigo, sí o no? Todos conocían la ley, todos estaban acostumbrados a dar. Ven, estas mujeres en cuanto tuvieron la oportunidad, le dieron. Toda la gente le daba a Jesús. A ellos no se les tenía que enseñar, ellos ya estaban enseñados. Ya va implícito, aquí mismo Pablo lo dice. ¿No dice esto también la ley? Él está hablando del sostenimiento de la obra y de los ministros que dirigen la obra. ¿No dice esto también la ley? Entonces ya va implícito. Entonces dice, no, si no me enseñas un versículo que diga literalmente que no debemos de dar diezmos. Entonces yo les volteo la tortilla. Ok, dame un versículo donde diga que no puedes fumar marihuana. Pues no existe un versículo, pero va implícito en el tema de la santidad, ¿sí o no? Pues es el mismo argumento, va implícito. Se entiende que cuando Jesús dijo vayan y prediquen, se lo dijo a judíos, y ellos siempre dieron. Tan así que los primeros cristianos que eran judíos vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Ni siquiera el diezmo, rebasaban. Muchos de ellos dieron el 100%. ¿Por qué? Porque estaban encima de la ley. La ley exigía mínimo el 10%. El diezmo es como el piso, y de ahí para arriba. O sea, es la expectativa mínima de Dios. Era como para enseñarlos a dar. Entonces Pablo alude a la ley. Entonces se contradice cuando dice que no estamos bajo la ley. No,
Cuando él dice, porque no estamos bajo la ley, se refiere a la ley ceremonial, hermanos. Porque si no, entonces ¿qué? ¿Ahora puedo matar a alguien? ¿Puedo calumniar a alguien? Entonces, ¿cómo es que quedó vigente? Lo que quedó, o ¿cómo es que quedó anulada? Lo que quedó anulada fue la ley ceremonial, que lo único propósito que tenía era, junto con las demás leyes, por supuesto, de hacer que nosotros nos diéramos cuenta que éramos pecadores para poder clamar por un Salvador. Ese era el propósito de la ley. Pero el dar nunca ha sido una maldición. El dar nunca ha sido, ¿cómo va a ser maldición? Jesús no dijo, esta viuda que dio aquí dio 2 maldicioncitas chiquitas y ustedes están súper malditos porque dieron mucho. O sea, qué raro se oye eso, ¿no? Entonces Pablo alude a la ley, dice, ¿no dice esto también la ley? Dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo cita Deuteronomio 25:4. Y luego Pablo hace otra pregunta bien obvia. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Como dice otra versión, ¿tiene Dios cuidado de estos animales de trabajo rudo? ¿O es que acaso Dios se está preocupando por el abuso de los animales? Pues no, dice el versículo 10. O lo dice, metafóricamente se entiende, o lo dice enteramente por nosotros. Dice, pues por nosotros se escribió lo de no pondrás bozal al buey que trilla, porque hasta el buey y el caballo que trabajan, el buey trillando ahí, dándole vuelta a la piedra, trabaja, ¿no? Dice, no pondrás bozal. ¿Por qué? Porque el trigo caía, las ramas caían y él comía de lo que caía. Dice, ¿a qué agricultor se le ocurre ponerle bozal al animal que le está ayudando a sacar el trabajo? A ninguno. Le da de allí mismo. Entonces dice Pablo, bueno, esa metáfora la está diciendo por los que servimos a Dios, para poder cumplir en lo que concierne nuestra parte el mandamiento de ir y predicar. No pondrás bozal al buey que trilla. La misma ley lo dice y él lo está aplicando en el Nuevo Testamento. Entonces, para no ponerle bozal al buey que trilla, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo? Que de lo que da la gente se sostiene la obra, y los que ministran de tiempo completo a Dios en la obra, y de los que son enviados a predicar. Y tal vez no todos son enviados, pero tú das parte de tu vida. Y el que es enviado representa tu vida, porque él va a comer y vestir y tener un techo con el dinero que todos damos. Y ahí estás tú ya, incluido. Entonces este predicador sale y predica y se convierten las personas y se salvan de la condenación del infierno. Ahí ya va tu parte. Por eso es que el cristiano no debe de detener la generosidad ni el dar, porque Dios ama al dador alegre. Interesante, ¿no? Sigo leyendo. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió. Y ya lo aplica en el Nuevo Testamento. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, claro, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Eso es obvio. O sea, se prepara el terreno, otros lo trabajan, hay una sinergia allí, y se levanta la cosecha y se participa de la cosecha, los que trabajaron allí. Versículo 11. Mira esta afirmación de Pablo. Pongan mucha atención. Dice, a ver, Corintios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, que es el evangelio, la palabra de Dios, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O como dice el versículo 11 en la versión en lenguaje sencillo, de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes las buenas nuevas del evangelio, haciendo este trabajo es como si nosotros sembráramos en ustedes una semilla espiritual.
Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Eso dice en la versión en lenguaje sencilla. Interesante, ¿no? Luego dice, en otra versión, la versión moderna, si hemos sembrado para vosotros cosas que alimentaron su espíritu, ¿somos acaso aprovechados si nosotros recibimos de vosotros las cosas que alimentan nuestro cuerpo y las cosas que son necesarias para vivir? La respuesta es no. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, esos otros que participan se refiere a los falsos apóstoles, que a Pablo no le daban, pero a ellos sí les daban. Qué cosas, ¿no? Increíble. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Se refiere a Pablo y a Bernabé, que viajaba con él ahí. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos verdaderos apóstoles del Evangelio, predicamos el verdadero Evangelio. Nosotros tenemos derecho a que no se nos ponga bozal. Ustedes tienen que correr con los gastos nuestros. Es gran cosa si nosotros les damos el alimento espiritual, les damos lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, de los hijos, de cómo ser discípulos, e invertir toda nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestra fuerza espiritual. Nos cansamos también. Es gran cosa que de lo que ustedes dan, nosotros obtengamos para nuestro cotidiano vivir. Pues no se puede comparar un par de zapatos nuevos, por más finos que sean, con una enseñanza del Evangelio, de cómo ser mejores padres. Esto, ¿cómo se puede pagar? Esto no se paga. Pero no todos tienen esa, pues, lo voy a llamar así, no todos tienen esa gracia, ¿no? Están todos confundidos acá y no captan cómo es pues la sinergia y cómo es la combinación de distintos factores para poder hacer la obra de Dios. Sigo leyendo. En el 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, en otras palabras, aunque no me den nada, ni siquiera para un chicle, yo les voy a seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque yo no ando por lo que ustedes me den. Yo predico el Evangelio porque el Señor me dijo que lo hiciera. Pero ustedes no están cumpliendo con su tarea o su responsabilidad del sostenimiento. Sigo leyendo, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Mire, aquí en este versículo 13 dice, ¿no sabéis? O sea, como que ya se les había olvidado o de plano eran ignorantes. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas? Yo quiero subrayar la palabra trabajan. Digan todos trabajar, díganlo fuerte. Trabajar. ¿Cuántos trabajan aquí? A ver, ¿cuántas señoras son amas de casa? ¿Ustedes trabajan? ¿Oyeron eso, maridos? Porque luego hay maridos que llegan a su casa bien cansados de trabajar, de trabajar. Y dame mis tacos de nopales ya rápido porque traigo mucha hambre, y golpean la mesa y luego ya se tarda 5 minutos más la señora. Ay, eres una floja, sí, nomás estás aquí en la casa sin trabajar, dicen. ¿No trabajan, señoras? ¿Verdad que no trabajan? Pero ustedes mismas dicen que no trabajan, ustedes mismas se desvalorizan. Cuando les preguntan, les hacen una encuesta o algo, una solicitud, ¿en qué trabaja? En nada. Ah, no, soy ama de casa. Ustedes solas.
¿No es trabajo cuidar niños? ¿No es trabajo trapear? ¿No es trabajo lavar los utensilios de la cocina? ¿No es trabajo lavar los baños? ¿No es trabajo hacer la comida? Es trabajo. A ver, usted contrate a una empleada doméstica y no le pague porque no es trabajo. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? Le dejo una tarea. Lea en la tarde o en la noche Números 18. Léalo todo. Ahí se va a dar cuenta usted de la tarea y el trabajo que hacían los sacerdotes y todos los que ministraban en el templo que está aludiendo Pablo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se jubilaban a los 50 años. Su trabajo de sacrificar los animalitos que se ofrecían, el desollarlos, el cortarlos, requería de mucha fuerza física. Pregúntale a un carnicero, primero para cargar la res. Imagínense para destazarla, desollarla. Si usted cuando quiere hacer un caldo de pollo y le toca matar la gallina, se tarda 3 horas. Primero corretear la gallina y ya cuesta mucho trabajo agarrarla y después darle, como le decía a mi abuelita, a ver hijo, agárrame esa gallina. Y ahí ando, yo no puedo, güey. Ya me cansé porque corría más rápido la gallina. Y a ver, primo, ayúdame a agarrar esa gallina. Por fin agarramos una gallina que nos dijo mi abuelita, yo era un niño, y ya la llevamos y la agarró así. Fue un shock para mí. No, abuelita, ¿por qué? Si no, ¿cómo no nos la comemos, hijo? Me dijo. Y luego ya que estaba toda así, pues la cortó y luego la metió, y luego la desplumó y nosotros viendo, ayuden, si no ven, ayuden. A ver usted, estamos quitándole las plumas. Y luego la cortó y le sacó las vísceras y luego, Y yo la veía sudar a la abuela, Y ahí estaba, Ahora agárrame esa, aquella otra. Uy. Los que trabajan en las cosas sagradas, a los 50 años ya bajan las fuerzas físicas, hermanos. Pero Dios no desechaba a los sacerdotes, porque ciertamente las fuerzas físicas minaban, pero su conocimiento y sabiduría crecía, y los ponían junto a los jóvenes, los que eran del linaje del sacerdocio, y les enseñaban cómo trabajar en las cosas del templo, que era fundamentalmente los sacrificios. Cuando se hacía el sacrificio de la Pascua, hermanos, llegaba gente de todo el mundo conocido con su sacrificio. Imagínense aquel trabajar, terminaban exhaustos. Muchos tienen una idea, no sé de dónde la agarraron, de que los pastores no trabajan. Los pastores no hacen nada. ¿Perdón? Mire, todos los pastores que han iniciado casas de oración, o sea que habían sido pastores y Dios los llamó y empezaron sin excepción, así literal, sin excepción. A los 6 meses que se está pastoreando nos llaman o nos dicen, pastor, te quiero decir algo. Y ya hasta sabemos la cantaleta.
pastor, mire, yo en realidad quiero pues disculparme de algo. ¿De qué? Pues es que yo pensaba que ser pastor, la verdad yo te juzgaba mal, pastor. ¿Cómo? Yo le hago como que no, como que nací anoche, ¿no? ¿Cómo? Ay, ¿a poco tenés ese concepto? Sí, yo pensaba que ustedes no hacían nada, que se la pasaban, no sé, orando ahí, ay, con la arpita ahí, o que no sé qué. Ay, pero yo pensaba, no, pastor, dice, ya no encuentro la salida. Es que preparar mensajes, visitar a los hermanos, te cuentan sus broncas, que el esposo me pegó, que el hijo es homosexual, y qué hago para encauzarlo, y que acá y más allá, y tengo que levantarme así, y luego orar, y luego preparar el mensaje, No es trabajo. No hablen ignorantemente algunos. Se los voy a pedir, sean un poco más de... miren, no les pido gran profundidad en el conocimiento y revelación. Nada más usen el sentido común. Los sábados generalmente, yo en lo personal, lo dedico para plasmar en un bosquejo la enseñanza que estudio durante la semana. Se invierten muchas horas, que yo se las doy en 1 hora. Pero la investigación, el estudiar, el escudriñar, requiere bastante. Y ayer pues, no fue la excepción, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ahí sentado. Bueno, cuando me levanté me dolía la espalda. Cuando llegué ahí, antes de la reunión, estaba allí con unos hermanos y de pronto me da un piquete en la espalda. Y yo le hice así, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Le digo, no, pues es que traigo pues estar sentado. Toño, ya le falla el nervio, ¿qué, Toño? Asiático. ¿Cómo es el nervio ese? Pues de estar parado, de estar parados. Ustedes están sentados, no es trabajo. ¿Se han fijado algunos que cuando termino, esto no era hace 10 años, no, pues es que ya tengo 57, pero hace 10 años aguantaba y dame otra Biblia y ahorita les doy otro mes? Ya no es igual, hermanos. No. Y llegan los jóvenes y me ponen una sillita. ¿Se han fijado? No, ni se han fijado, pues ustedes ya, Dios los bendiga, y se van. Y yo a veces termino con un dolorón de espalda y me siento todavía a atender una fila de gente que me viene a contar sus broncas, que me viene a pedir consejo. Y nos andamos yendo a las 5 de la tarde, cuando ustedes ya comieron y hasta una siesta se echaron. No trabajamos, fíjense. A veces, eventualmente me encuentro a alguien cuando llevo ese... Oye, ¿qué hace aquí? Pues haciendo mi trabajo. Pues somos los pastores. Los que trabajan en el altar participan del altar. Están muy serios. Yo dije, a ver si dicen amén. Fíjate el versículo 14. Así también, ¿qué? Ordenó el Señor. ¿Qué ordenó el Señor? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No que sean vividores, eso es otra cosa. Que vivan del Evangelio. ¿Qué entienden ustedes que vivan del Evangelio? De lo que la gente da. Claro, no tomamos todo para nosotros, pues eso sería inmoral, sería un pecado, pero una parte para comer. ¿O qué, Chuy? Acaba de ir a Venezuela, ¿te regalaron el pasaje? No, alguien tuvo que pagar. Cuando entraste a un restaurante, ¿te dieron gratis porque eres predicador del Evangelio? No, pues se tuvo que pagar. Toño Lázaro, el traje que traes, fuiste a la tienda y dijiste, soy predicador del Evangelio, necesito un traje a mi medida. Le sale barato porque estoy chiquito. ¿Y qué? ¿Te lo regalaron en la tienda? No. Cuando llega el gas. Oiga, soy pastor, déjame un tanco, lléneme el cilindro allí, porque soy pastor. ¿Y qué? Que sea pastor. Pues tengo que pagar.
Por favor, tenemos que vivir. Cuando mandamos un misionero, ¿qué? A ver, pues hay que Dios te bendiga. Pues ¿cómo que Dios te bendiga? Se le tiene que sostener. En tanto crece la obra y luego ya la misma obra se hace cargo de sus ministros para que ellos sigan predicando el evangelio. A los que hemos enviado a otros países, aquí mismo en México, que se les apoya, les decimos: cuando la iglesia crezca y ya tenga el entendimiento, el conocimiento, enseñas a la gente, la misma congregación debe de hacerse cargo de tu sostenimiento. Pues eso es lo normal. Vámonos sobre el final. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y como dice la versión moderna, dice: es que no se dan cuenta que los que están a cargo de los servicios dentro del templo tienen derecho a mantenerse de las ofrendas que la gente lleva al templo, y que los que ministran en el altar participan de la carne de los sacrificios que ellos hacen. Pues precisamente de la misma manera ha establecido el Señor que los que proclaman el evangelio reciban del evangelio lo suficiente para vivir. Versículo 15. Pero fíjate Pablo, tremendo hombre. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿A qué se refiere? De su derecho de recibir. No me he aprovechado. No lo he exigido. Tampoco he escrito esto, dice, para que se haga así conmigo. No. Porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? Predicar el evangelio. Fíjate el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Significa, Dios me dio el mandamiento, tengo que obedecerlo. Y ay de mí, dice, si no predico el evangelio. Pobre de mí si yo no predico el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, la comisión me ha sido encomendada. Dios me encomendó, es la tarea de predicar. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, o sea, a los corintios, gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. En otras palabras, me den o no me den, yo voy a seguir predicando el evangelio. Si ustedes no saben corresponder y no les ha caído el 20, como decimos en México, y no entienden todavía el proceso que conlleva ir y predicar, eso no me va a detener a mí, pero no va con el corazón de... Dios. En otra parte fue lo que les digo, Dios ama al corazón, el dador alegre. O sea, al que no da y menos alegremente, lo tiene así como, no estás entendiendo. ¿Están entendiendo? Algunos argumentan, no, Pablo no recibía salario, él trabajó con sus manos e hizo tiendas y de ahí se mantenía. Eso es media verdad. Lo tuvo que hacer por la mezquindad y por las circunstancias en las que él se veía en ese momento, porque tenía que comer. Y a veces así es cuando se inicia una obra. No hay, la gente apenas llega, no está enseñada, todavía llegan sin ser salvos, por supuesto. Entonces, ¿cómo van a dar? ¿Con qué entendimiento van a dar?
Entonces, algunos pastores se ven en la necesidad de hacer algo con sus manos. Entonces es una media verdad que Pablo, sí es cierto que él trabajaba en un tiempo en su ministerio haciendo tiendas para venderlas y obtener para comer, pero esa es una media verdad. Segunda de Corintios 11:7 dice así: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, significa gratuitamente en el sentido de que ustedes no me dieron nada. Dice, fíjate el versículo 8, lo que viene a continuación es un tono irónico. Dice: he despojado a otras iglesias recibiendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Recibiendo qué? Véanlo en su Biblia. Salario. Entonces recibía Pablo salario ¿de quién? Recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿De quién recibía salario? De otras iglesias. Porque los corintios no les cayó. Pero Pablo decía: pero por amor a vuestras almas no solo gastaré de lo mío, les dijo más adelante, sino me gastaré a mí mismo. Porque mi galardón y mi recompensa Dios me le va a dar. Yo no ando por la ofrenda, aunque muchos predicadores andan por la ofrenda. El verdadero predicador del evangelio predica le den o no le den, porque de alguna manera Dios tocará la generosidad del corazón de algunos, a veces en otros lugares, como en este caso, y Dios cuidará de Pablo. Dice el versículo 9: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fue lo suficientemente sabio para decir: oye Pablo, ¿te hace falta algo? Veo que ya no tienes sandalias, tu ropaje ya está desgastado, ven, quiero llevarte a una tienda. ¿O de qué número calzas, Pablo? Nadie fue para decirle: oye Pablo, ¿qué necesitas? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Necesitas qué? ¿Una cama? ¿Necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Vas a ir a algún viaje, Pablo? Pues sí, tengo que ir a Roma. ¿Cuánto cuesta el pasaje, Pablo? Pues vale tanto. Bueno, yo te quiero dar para el pasaje, o te doy la mitad. Aquí está. Ninguno de ellos se le ocurrió. Nadie veló por él, de los corintios. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, dice, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, para que no me anden acusando, para que no me anden echando en cara que tomé un poco de la leche del rebaño, que tomé un racimo de la viña, para que no me echen en cara. Nada me va a detener, seguiré predicando el evangelio. Qué tremendo hombre de Dios, ¿a poco no? Esos sí son de los de a de veras. Sí, pero los corintios eran como, bueno, como algunos de ustedes comprenderán. No les cae. Yo espero que entiendan. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos cuando Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? No, a ti no, yo persigo a aquellos. No. A mí me persigues. En otras palabras, lo que tú das, ¿a quién se lo das? Lo que tú haces, lo que nosotros hacemos cuando enviamos a alguien que lo sostenemos, ¿a quién le estamos dando? ¿A quién se lo estamos haciendo? A Jesús. Cuando tú ayudas a un necesitado, ¿a quién se lo haces? Él lo dijo: a mí me lo hicisteis. No anula el dar. El dar nunca ha sido una maldición. Más bienaventurado es dar que recibir. Y para dar para la obra, pues mucho más. Terminamos con Filipenses 4:10. Vamos ahí para terminar. Filipenses 4:10. Dice así. Allí abra su Biblia. Dice: en gran manera me gocé en el Señor. Ay, Pablo tuvo un gozo. ¿Pero a qué gozo se refería? Sigamos leyendo.
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cuidado de qué? ¿A qué cuidado se refiere? Sigamos leyendo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Acuérdense, carta de Pablo a los filipenses. Pablo llegó a Filipos, les predicó el evangelio, se convirtieron, se fundó una iglesia, y de allí vino. Los filipenses eran muy diferentes a los corintios. Dice el versículo 4:11. Miren, no lo digo porque tenga escasez. En ese momento Pablo tenía escasez, necesidad. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso no me afecta a mí, decía Pablo. Sé vivir humildemente, sé comerme un taco de frijoles. También sé comerme un bife de chorizo argentino. Sé comerme 3 tacos o un hot dog, pero pues a veces me he podido comer fajitas de pollo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo? Según el contexto, aprender a vivir cuando no hay, cuando hay poquito y cuando hay mucho. Algunos tienen la idea de que el pastor, como que el pastor debe de vivir en la miseria, como que el pastor debe de vivir así. Ay, mira, el otro día un hermano me dijo, el otro día un hermano que estaba ahí atrás de mí decía, pues yo me gusta venir aquí, pero en realidad yo veo los pastores de aquí, mira, ve los trajes que traen. ¿Y qué quiere? ¿Que vengamos con guarache? ¿Que vengamos con sandalias y bermudas? No sería propio, ¿verdad que no? O sea, si usted va y solicita un empleo de gerente, usted no se va con bermudas y guaraches o tenis. Usted se pone su mejor ropita. Yo represento al Señor. Digo, la educación y la propiedad no están peleadas con la espiritualidad, pero hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Casi nadie, muy pocos saben que los primeros 7 años de casa de oración no eran necesariamente abundantes. Siempre estábamos hasta vegetarianos nos hicimos un tiempo. Y bueno, casi todos estamos aquí, todos los que estamos aquí estamos desde el principio. Me acuerdo cuando Chava y Linda, que está ahí sentada, llegaban y decían, mira, fuimos al mercado y compramos estas verduras, entonces pues la compartimos con ustedes. Y mi esposa y yo nos mirábamos y decíamos, ya suplió el Señor. Así. Por algunos años, los primeros 5 o 6, difícilmente podemos ir a un restaurante y pagar una comida, de aniversario con mi esposa, porque no había, pero no nos quejábamos, ¿entiende? Aprendimos a vivir, cualquiera que sea la situación. A veces la situación cambiaba, a veces estás así estrecho, a veces un poco más, pero eso no nos mueve porque nosotros no predicamos por eso. El asunto es que cuando hay abundancia, como lo hubo en la vida de Pablo, algunos no lo entienden. Y generalmente, fíjense, yo lo puedo decir, esta es mi gloria, como decía Pablo, pero de la abundancia que nosotros tenemos ahora, créamelo, hermano, pero ha venido del exterior, de otros hermanos. De aquí recibimos nuestro sustento desde ya 31 años, eso habla de generosidad, pero Dios en su soberanía ha hecho que gente que ni conocemos sean generosos con nosotros. A veces hemos llegado a casa y vemos sobres ahí en la puerta. A veces nos hablan, oiga pastor, yo le quiero regalar unas vacaciones a donde usted quiera ir, yo se las pago. Ay, hermano, pues sí quisiera, no puedo ahorita. Muchas veces hemos dicho que no. En otras, pues el otro día nos invitaron a Hawái, todo pagado.
Bueno, yo le decía al que nos invitó, y por cierto fue un pastor, le dije, no, si algunas de las ovejas que todavía no entienden nos vieran aquí en Hawái, dije, mira, se está gastando mis diezmos. Fíjate que no. No. Y podemos hablar de esto con mucha claridad, pero tenemos que terminar. Versículo número 14. Sin embargo, dice Pablo a los filipenses, bien hicisteis. Lo contrario es, haces mal. Hacemos mal cuando no hacemos lo que viene aquí. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando recién iniciaron, dice, cuando partí de Macedonia, hice un viaje misionero. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, yo les doy el evangelio, los ministro, velo por sus almas, y ustedes se ocupan de mi sostenimiento. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, dice el versículo 16, me enviasteis, y eso que no había Western Union, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, porque era gente que tenía el mínimo sentido común. Oye, pues hay que mandarle una ofrenda a Pablo, él anda viajando, cobran el pasaje en barco, cobran la comida, tiene que comprar ropa, hasta la maleta donde carga la ropa se la venden. Pues ¿qué les parece si le mandamos una y otra vez? Los filipenses eran bien diferentes a los corintios. Entonces Pablo estaba bien contento, pero mira lo que les dice en el versículo 17. No es que busque dádivas, no malentiendan. Yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, yo no estoy buscando sus donativos, ni me estoy aprovechando de lo que ustedes pueden dar. No, yo les aporto el evangelio y ustedes de una manera entendida sostienen la obra misionera de la iglesia, de la cual yo soy parte, soy un apóstol, en otras palabras. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. En ese momento Pablo cambió su situación por lo que le mandaron los filipenses, para que él siguiera predicando. Tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. O sea, habla de esta ofrenda en dinero para el sostén de la obra misionera, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que siembra, cosecha. Este es el plan que Dios diseñó para que la iglesia cumpliera su misión. También hay que sostener la obra del Señor. ¿Están entendidos en eso? Permítame la última reflexión. Cuando Jesús resucitó, los soldados, los enemigos de Jesús, fueron con los soldados que custodiaban la piedra, la tumba, y les dijeron, les vamos a dar mucho dinero, pero tienen que decir que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Y yo cuando leía esa historia que está en Mateo 28, yo reflexionaba y decía, mira qué tremendo, estos dieron mucho dinero para proclamar una mentira. ¿Qué acaso no pudiéramos dar nosotros para proclamar el evangelio de que Cristo resucitó? Nuestra fe tiene que ir nuestros hechos, tiene que ir de acuerdo con nuestra fe, lo que decimos que creemos. Entonces, esto es a manera de recordatorio, porque sin duda que esta es una congregación generosa. La prueba está 121 congregaciones, de las cuales la gran mayoría ha sido participación directa, con recursos directos que salen de aquí. Pero si alguno de ustedes detiene, se frena la obra misionera, ¿entienden? Y estaríamos fallando nosotros en el ir y predicar y en el enviar. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados?
Tenemos que seguir cumpliendo. Amén.